Luego de la caza de la ballena viene lo que se llama el inicio de la gran industria pesquera que tenemos hoy en día. Hasta inicios del siglo XX, la pesca en el litoral peruano era básicamente artesanal, básicamente solo para consumo humano directo. El Estado peruano se interesó en evaluar estos recursos y su potencial explicación y contrató una gran cantidad de científicos extranjeros, entre ellos Cocker, Clark, Murphy y otros, que vinieron al Perú y hicieron evaluaciones y se quedaron sorprendidos de la riqueza del mar peruano. Importante mencionar que en esa época los primeros peruanos que realizaron investigaciones marinas fueron Germán Stiglitz, que era marino, Gamarra del Solar, Carabedo, Zapata y otros que también publicaron una gran cantidad de información. Pero el trabajo más importante fue el de Robert Cocker, que fue el primer diagnóstico de la pesquería peruana entre 1907 y 1910. El informe de Robert Cocker se presentó en un momento en el que el recurso más importante en el Perú era no la pesca, sino el guano de las islas. Por ese motivo, él sugirió que se creara una entidad del Estado para proteger este recurso. Y en el año 1909 se creó la Compañía Administradora del Guano, que contribuyó de una manera importante a las investigaciones científicas basadas en la riqueza de la anchoveta para las aves guaneras. Esta empresa tuvo un impacto en la visión de la conservación del recurso anchoveta, que era el alimento principal. O sea, la empresa del guano lo que quería era que no se pesque la anchoveta para que se continúe la producción de guano, de modo que la industria de la anchoveta no se desarrolló en esa época. Sin embargo, el año 1941 llegó al Perú la misión norteamericana que se llama la Fish and Wildlife Service, que hizo un cálculo de que en el Perú se capturaban alrededor de 11.800 toneladas. Imagínense, 11.800 toneladas. Hoy en día sacamos cerca de 4,5 millones de toneladas en anchoveta, pero en esa época los principales eran el bonito, el barrilete, la caballa, el toyo y otros. Los puertos principales de carga siguieron siendo Callao, Pisco, Sechura y Pimentel. Y acá viene un cambio muy importante para la industria del Perú. La Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos movilizó a la industria pesquera peruana. Estados Unidos solicitó una gran cantidad de productos para abastecer a los países aliados, principalmente conservas, pescados en salmuera, y todo eso dinamizó mucho las exportaciones del Perú. Entre el año 43 y el 52, las exportaciones aumentaron de 21.000 toneladas a 106.000 toneladas, principalmente bacalao y bonito, apareciendo por primera vez la anchoveta. En el año 52 se creó la Sociedad Nacional de Pesquería. Y a partir de los años 30 del siglo XX, la historia de la pesca industrial peruana se puede resumir afirmando que pasamos de la dependencia del bonito entre los años 36 y 55, en que la principal pesca era el bonito, a la anchoveta desde el 56 hasta hoy en día. Hoy en día la pesca prácticamente más importante es la anchoveta. Y aquí viene la parte más importante para nosotros los marinos. Los más importantes organismos de investigación que se crearon en esa época los creó la Marina. En el año 1954 la Marina creó el Consejo de Investigaciones Hidrobiológicas. En esa época ya se vio que los recursos hidrobiológicos eran muy importantes y eran estratégicos para el Perú. Y por tanto la Marina crea lo que se llama el Consejo de Investigaciones Hidrobiológicos, cuyo primer presidente fue el ministro de Marina, el contraalmirante Luis Llosa. En el año 1960 se crea el Instituto de Recursos de Investigaciones Marinos, también creado por la Marina. En esta fotografía está el presidente Prado con el ministro de Marina, en esa época el almirante Tirado, inaugurando el Instituto de Recursos Marinos. Estos dos cuerpos, el Consejo de Investigaciones y el Instituto de Investigaciones, en el año 1960 se juntan y se crea el Instituto del Mar, también por iniciativa de la Marina. De modo que la Marina estuvo involucrada desde el principio en este tema de la investigación. No solamente en la investigación, sino que además los únicos buques de investigación que habían en esa época eran dos buques de la Marina, el BAP Bondi y el BAP Unanue, que eran buques remolcadores que fueron prestados al IMARPE para que hicieran los primeros trabajos de investigación. Y así empezó la primera línea de investigación de los cruceros en la costa del Perú. Más adelante, en el año 1978, el proyecto de cooperación alemán dona un buque de investigación que es construido en el CIMA, y en el año 1998 Japón dona el Big Olaya. Estos dos buques cambian totalmente el panorama de la investigación científica para la pesca y empiezan
ya los cruceros de investigación mucho más científicamente planificados y empieza ya la investigación científica moderna para la pesquería de la anchoveta. Por si acaso esa diapositiva se la he robado al ingeniero Mariano Gutiérrez, justamente para hacer la transición de mi conferencia para que él pueda retomarla más adelante. Y empieza la gran pesquería de la anchoveta peruana. La anchoveta peruana empieza en los años 50, fines de los 50, 60, y empieza el incremento de esta notable pesquería con embarcaciones de gran capacidad, y la biomasa de la anchoveta entre el año 2000 y 2024 se estima en 10 millones de toneladas. Las capturas anuales en ese periodo se han regulado actualmente a 4,5 millones de toneladas anuales, y esta es la pesquería de mayor captura mundial de una sola especie. De modo que el mar peruano sigue siendo el que produce la pesquería más importante del mundo. Hoy en día la anchoveta, pero fue así durante siglos desde la época prehispánica. Por tanto, y para terminar, el Perú es un país pesquero desde sus orígenes hasta hoy en día, gracias a la riqueza del mar, que es el mar de Grau. Muchas gracias, y con esto le doy el pase a Mariano Gutiérrez para que retome la segunda parte de la conferencia. Adelante, Mariano.